Volvemos con Conexión Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. Ya estamos de vuelta en Conexión Tele 13 con todos los temas del día. Y más adelante, como es habitual, los miércoles vamos a estar conversando con nuestro columnista Ascanio Cavallo. Pero antes que eso, saludamos a Asunción Chasman, que también se incorpora con nosotros en la revisión de las noticias de esta jornada. Clínica Santa María llegó a los dominicos. Arauco, lo bueno de ser renovables. ENGIE, liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. OTIC, de la Cámara Chilena de la Construcción. www.ccc.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Y Claro Empresas, conectados con tu negocio. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, el tema del día. Bueno, el tema del día dice relación con que el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público anunciaron que van a ampliar sus respectivas querellas contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, involucrada en la denominada trama bielorrusa. Por su parte, el diputado Cristian Araya confirmó que suspende su participación en la bancada republicana tras ser vinculado con otro imputado del caso, el conservador de bienes raíces, Sergio Llaver. Asunción Chasman. Muy buenas tardes, Ramón. Bueno, tras una reunión en La Moneda con los ministros del Interior y de Justicia, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, confirmó la ampliación de la querella penal contra la ex magistrada luego de haberse querellado contra Mario Vargas, Gonzalo Migueles y Eduardo Lagos, todos ahora en prisión preventiva, y los conservadores Sergio Llaver y Yamil Nigle por pagos irregulares a cambio de favorecer al consorcio Velas Movitec. Este tipo de casos el Consejo los trata con la importancia que tienen. Eso requiere un estudio importante, un estudio complejo, un estudio avanzado de este tipo de hechos y por ende la intervención de nuestra institución es una intervención que llega en el momento en que estos hechos nos hacen sentido, en el momento en que tenemos las pruebas necesarias. Esto se suma a nuevas acciones del Ministerio Público, que ingresó una ampliación de la querella de capítulos contra Vivanco en la Corte de Apelaciones de Santiago. En el requerimiento, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittber, sumó nuevos antecedentes, incluyendo el presunto pago de $15,000 para favorecer a la ex Suprema y que se dio a conocer durante la formalización de Vargas, Migueles y Lagos. Por otra parte, el medio Reportea reveló esta tarde que el suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, realizó pagos al hoy destituido juez Antonio Ulloa. De acuerdo a las cartolas bancarias de Llaver, las transferencias se realizaron entre 2019 y 2025 y ascendían al $1.000.000 mensual. Finalmente, el diputado Cristian Araya decidió suspender de manera temporal su participación en la bancada del Partido Republicano, luego de que la Fiscalía Regional de Los Lagos anunciara indagatorias para esclarecer una supuesta transferencia del conservador Sergio Llaver al parlamentario. Araya indicó que lo hace para no dañar ni a su partido ni a la campaña presidencial. bueno, el caso Muñeca Bielorrusa nos va a mantener ocupados un buen tiempo, por lo visto, porque aparecen cada día nuevas noticias. La Fiscalía amplía la querella, esto es quien le puso, y lo mismo que el Consejo de Defensa del Estado, entregan más antecedentes a lo que ya habían informado. Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía, varias cosas que aparecieron en la formalización, y entonces con eso como que engrosan la solicitud de que se acepte esta querella de capítulos, que es lo que permitiría ya empezar a formalizar a la ministra Ángela Vivanco, que recordemos que tiene esta suerte de fuero por haber sido miembro del Poder Judicial. Ahora, eso puede demorar su buen tiempo. Puede demorar su buen tiempo. Mientras avanza el resto de la investigación. Por los recursos que puede presentar y todo aquello, también en defensa suyo Ángela Vivanco. Que muchos se preguntaban entonces al principio, bueno, ¿por qué si la Fiscalía tenía ya armado el caso, el cruce, el seguimiento de los pagos eventualmente y todo aquello, por qué no había incluido entonces a el personaje más importante de todo esto en la acusación principal, y formalizaba solamente a su pareja y a los abogados? Bueno, esa era la explicación, porque sencillamente no se podía hacer. No se puede hacer hasta que primero se complete este paso. Ahora, lo de Sergio Llaver es
el conservador de bienes raíces es muy, ¿cómo decirlo? No quiero equivocarme en el calificativo. Sí, voy a dejarlo en impresionante hasta el momento. Pero siempre hay que dar el beneficio de la duda de todo lo que sucede. Además que, si bien está siendo investigado y está en calidad de imputado, todavía no es formalizado ni nada de eso. Pero lo que yo sé es que el señor Yaver estaría colaborando con la investigación. Ya. ¿Ya? Y el señor Yaver maneja mucha información respecto de lo que se está investigando. Y que el señor Yaver habría señalado en colaboración a la Fiscalía, dado que está complicada su situación, habría decidido colaborar. Y entonces habría dado algunos indicios como que, bueno, es que lo que pasa es que esto se pasaba de tal manera, de aquí a allá, entonces ustedes podrían investigar tal cosa, dice la Fiscalía. Ustedes podrían investigar también tal cosa. Entonces está haciendo una especie de colaboración. Esto es lo que me cuenta. Ya. Estaba haciendo una especie de colaboración. Eso es lo que llevaría a que hasta el momento no haya caído, por decirlo de alguna manera, la justicia sobre él de la forma como los otros, teniendo tantos datos que han surgido que llaman mucho la atención. Y el último del día de hoy, súper complejo, lo decía Asunción cuando daba cuenta de la introducción, de este nuevo antecedente que entrega Nicolás Sepúlveda en una nota escrita en reportea.cl esta tarde, donde da cuenta de giros que hace el señor Yaver a el destituido juez Antonio Ulloa, cuestión que hasta aquí no sabíamos. Sabíamos de los otros movimientos, sabíamos de las conversaciones, sabíamos de los dichos que había emitido en las interceptaciones telefónicas, que todas las cosas lo conectaban con todos los personajes que están siendo perseguidos judicialmente. Porque sabíamos primero el tema de los trasplazos de plata a Gonzalo Migueles. Exactamente. Ya, eso era uno. Después sabíamos que hay un traspaso por 1.600.000 pesos a Matías Walker. Exactamente. Al senador. Aparece esta conversación en que dice que le habría hecho un depósito al diputado republicano, ya no republicano, ya lo vamos a comentar, le habría hecho a Cristian Araya. A Cristian Araya. Ya, que él niega. Sí, y aparecían antes también conversaciones donde daban cuenta que conversaba con otro funcionario judicial y comentaban la situación de Antonio Ulloa, claro, y que había que ayudarlo y no sé qué Exacto. cosa, y pelaban por aquí por allá a los parlamentarios que estaban siguiendo adelante la cosa. Bueno, que daba cuenta de que estaban Eso. todos más o menos conectados, que se habían ido a una comida o no habían ido a una comida, que era muy grave, que cómo está el señor Ulloa, etcétera. Bueno, lo que dice el reportaje del día de hoy es que hay unas sumas que habrían aparecido en las cartolas de el señor Yaver, conservador de bienes raíces, de pagos que habría hecho regularmente precisamente al destituido juez Antonio Ulloa. La primera transferencia se realizó, dice la crónica, el 13 de febrero de 2019 y fue por 300.000 pesos. Un mes después, el 5 de marzo, hubo un segundo pago por 1 millón de pesos. Y esa cifra se mantuvo estable durante los siguientes 74 meses. Y en total, Yaver habría transferido 74,8 millones de pesos a Ulloa, según los documentos bancarios. O sea, 1 millón dice. mensual, desde el año 2019. ¿Por qué razón podría haberle traspasado 1 millón de pesos un conservador de bienes raíces a un ministro de corte? Es una gran pregunta. Y tengo otra pregunta asociada. Si ayer la Fiscalía de los Lagos dijo que iba a investigar los traspasos, en el caso de Cristian Araya y el senador Walker, si es que Así se es. acreditan, entonces significa que también va a investigar estos traspasos, los traspasos de Antonio Ulloa. Es que lo que pasa que aquí puedo estar equivocado, me pierdo un poco. Lo que pasa Ya. que como son tantas las muñequitas, para entender las aristas de la muñeca bielorrusa, entonces se han ido conectando las investigaciones. Y la gran duda a resolver, y que se resolvió en el día de ayer, era qué fiscalía iba a comenzar una investigación respecto de los eventuales depósitos hechos a Walker o el supuesto depósito hecho a Araya. Entonces, ¿por qué razón? Porque se pensaba que podía ser
la Fiscalía de Valparaíso, a través de la fiscal Peribansi. Peribancic, que lleva una parte de estas tramas, ¿ya? O si le iba a llevar Los Lagos, con la fiscal que está llevando adelante esta parte de la arista Vivanco. Eso era lo que estaba sujeto a decisión, y eso fue lo que se resolvió en el día de ayer. Por lo tanto, se incorporó eso, que podría haber ido a Valparaíso, se incorporó a la causa que lleva adelante, porque pareció que era más cercana a aquella. Entonces, hay distintas investigaciones, pero tienen vasos comunicantes. Entonces, el puzzle a armar implica también un desafío investigativo, porque son también distintas fiscalías que le arrojan antecedentes. Claro, y que se empiezan a cruzar y se los empiezan a temas. cruzar y tienen que colaborar. Oye, ¿sabes qué? Me apareció esto en una escucha telefónica como información residual, que no es para mi caso, pero, Angélica, parece que es para el tuyo. Mira, en la nota de reportea de Nicolás Sepúlveda dice, los pagos que le hacía el conservador Llaver a Antonio Ulloa se hicieron desde la cuenta corriente de Llaver en el Banco Itaú y se recepcionaron por Ulloa en su cuenta del BCI. La mayoría de las glosas de esas transferencias mencionan a una hija del exministro de la Corte de Santiago. Abrazos y cariños a mi ahijada. Es el pago del 5 de abril de 2024. Abrazo Cumpa, cariños a mi ahijada. La transferencia del 5 de julio de 2022. Igual es llamativo esto porque recuerden que en la explicación que da el senador Walker de esa plata es justamente que es un aporte que le hace Llaver a un hijo suyo. Y en la glosa que está también el depósito, en la cosa que uno le coloca ahí en el banco de la transferencia para identificar, igual aparece ahijado. Y ahora también aquí aparece abrazo y cariño a mi ahijada. Todo ahijado. Oye, ya, ¿y qué pasó con el diputado Cristian Araya? Por ese caso, es Ulloa, pero es alcance de apellido. No es, te iba a preguntar. No es mi padrino. No es padrino. ¿No es tu mío, padrino? No es mi padrino. O tu ahijado, no sé. Tampoco. No es. Ya, pero pasa digo, también que el diputado Araya, ¿te acuerdas? Ya, se abre, la fiscalía dice que va a investigar estos montos. Él ayer hace una explicación en esta conferencia donde tuvo el problema con Manucheri, pero él dice que él es bombero, el diputado Araya, y que rescató a el conservador Llaver una vez en el Cerro Manquehuito. Y que lo ayudó, lo rescató, no sé qué le había pasado, que estaba, no dio más detalles, pero que hizo un rescate. Y que ahí conoció al conservador. Y que después, el conservador tiempo después, supongo que ahí como que se establece una relación, lo invita a comer a su casa cuando va a ser candidato a diputado. Pero él niega que haya habido cualquier traspaso. Pero dado que los antecedentes fueron derivados a la Fiscalía, y la Fiscalía dice que va a investigar, él hoy día congeló su militancia en el Partido Republicano. Decía Arturo Esquella, que estuvo conversando con el Kiki Mujica, que ahí anunció que las próximas horas iba a congelar y que el partido no había tenido ni que pedírselo, que él mismo había dicho voluntariamente que dada la situación, él iba a congelar la militancia. Me dicen, o sea, el WhatsApp colaborativo es muy activo. Ya. Me dicen que efectivamente eso es cierto, que Araya es bombero y que el rescate es real, que ocurrió. O sea que ese dato que entrega sí es de conocimiento del entorno de bomberos. O sea, no hay una cuestión que se le haya ocurrido en el momento. No creo que esté inventando un rescate, porque además parece que te dijo que el rescate está acreditado. A eso me refiero, que el rescate ocurrió. Ya pues, interesante, ¿eh? Y lo otro, ayer, esto no tuvo mucha, no sonó mucho, pero ayer Ángela Vivanco habló en Bio TV, dio una entrevista y se defendió, dice que está siendo víctima de un show mediático, habló una entrevista larga y dijo que siempre siguió los criterios jurídicos de cada sala de la Corte Suprema. Criticó que ahora se intente relacionarla con presuntas presiones o arreglos, dice que la están declarando culpable de antemano y que ella siempre siguió el criterio, dice que se utilizaba que no te inhabilitabas por conocer a los abogados de una causa, sino que a los implicados. Ya. Que es como un argumento que se ha utilizado. Que la inhabilidad no corría en relación a los abogados. Ya, porque podía conocerlo, es otra cosa que al... Ya. O sea, si hubiese tenido alguna relación con alguno de los ejecutivos de la empresa, exacto. Por ejemplo. Eso es lo que argumenta ella. Ahora, ahí tendría que haberse inhabilitado según su interpretación. Exacto. Ya. Y dice que ella se va a defender sola. O sea, que su defensa es separada de la de Gonzalo Miguel, de su pareja, que actualmente está en prisión preventiva. Ya. La muñeca continúa. Así es.
Conexión Tele 13. Luego de que el Senado rechazara la acusación constitucional en su contra, el exministro de Energía, Diego Pardo, reconoció que su sector contribuyó a la instrumentalización de los juicios políticos. Estuvo aquí esta mañana, ¿no es cierto, Asunción? Así es, como tú dices, esta mañana estuvo en mesa central el exministro de Energía, quien tuvo que dejar el cargo por los errores de cálculo de las tarifas eléctricas, y abordó el rechazo del Senado a la acusación constitucional en su contra, resaltando que cada uno de los pilares del libelo eran falsos y apuntó que se instrumentalizó la acusación más allá de la existencia de un objetivo genuino por encontrar respuestas. En este punto, la ex autoridad reconoció que su propio sector político abrió este escenario en el anterior periodo presidencial e indicó que en el Frente Amplio se encuentran realizando una reflexión al respecto. Más bien la invitación, diría yo, que nos deja esta acusación es aprovecharlo como una etapa, como una forma de desescalamiento y de tratar de que nuestra comunidad política empuje hacia el diálogo y hacia la capacidad de llegar a acuerdos. Pardo además denunció que en un medio de prensa estuvo presente diariamente en las inmediaciones de su hogar, actuar que calificó como al borde del hostigamiento. Estaba, bueno, ayer lo comentamos, ¿no? Bueno, se comentó, mejor dicho, pues no estaba yo ayer, pero lo escuché a ustedes comentarlo. El hecho de la emoción que tenía Pardo al momento de enfrentar a los medios luego de haber salvado esta valla de la acusación constitucional, que era muy dura para él en lo emotivo. Hoy día reconocía también en la conversación con Iván que esto había sido muy duro para él. Hace una mezcla, lo dijo ayer también respecto de su situación personal, su padre que había sido exonerado y por lo tanto no pudo seguir trabajando como profesor también en la universidad, entonces se le venían esos recuerdos, pero que él había tenido la posibilidad de defenderse y que la institucionalidad había funcionado en ese sentido de que lo habían escuchado y que habían validado su argumento y que por lo tanto podía haberse defendido, cosa que su padre no pudo hacerlo en el momento que fue exonerado. Bueno, mucho sentimental, profundo, íntimo de lo que le sucede, que va por un camino, ¿no es verdad? Que es lo humano, que uno podrá tener visiones allí al respecto, pero en lo humano evidentemente que genuinamente se veía afectado por esta situación. Lo otro es el análisis que él hace de las responsabilidades, en donde también, aparte de esto, de las acusaciones constitucionales que se han multiplicado en el último tiempo, que ya lo veremos, pero una tercera parte que era el reconocimiento de la institucionalidad como tal para enfrentar este tipo de cosas, y decía que también había que sacar una lección al respecto y reconocía responsabilidades en ese sentido, pero no en haber violado la Constitución. Ahí hace la diferencia entre lo político y lo haber violado la Constitución. Que habían errores, que se cometieron errores, evidentemente, pues si no, no habría pasado esto, pero que en la argumentación por las cuales se daba para indicar que él había violentado algún precepto constitucional, eso no era correcto. Ya, y también había otro tema en la entrevista que a mí me sorprendió, que es cuando Iván también le pregunta por la propia responsabilidad de su sector, porque el exministro se mostró bastante como abierto a hacer autocrítica, pero le pregunta por la propia responsabilidad de su sector en haber empujado acusaciones constitucionales, por ejemplo, contra el exministro Mañalich. Y ahí Diego Pardo, también en un momento, en plena pandemia, en que él era director de Espacio Público, que te acuerdas que Espacio Público tuvo un rol, como que hizo unos llamados muy drásticos a que el gobierno no entregaba la información, a que había que cerrarlo todo. Fue un actor Espacio Público y él como director, junto a otras personas de Espacio Público, como muy activo en la crítica al gobierno, a lo que se hizo. Y también, bueno, yo siempre pensé, o siempre me pareció que también en esta acusación constitucional había algo de eso también, como en el encono que puede haber contra el exministro Diego Pardo no era solo por las cuentas de la luz, sino que porque hay una historia detrás, que ciertos sectores recuerdan. Y cuando Iván le pregunta por esto, como que él estaba muy sorprendido. Él estaba muy sorprendido, como que no hubiera pensado nunca en esa clave, en como el efecto y el impacto que tuvo todas esas actuaciones que se hicieron en su momento, desde Espacio Público, desde la oposición de la época del gobierno de Sebastián Piñera, en la propia utilización del instrumento de acusación constitucional.
Porque yo creo que es algo que estuvo, era como el elefante que estaba el elefante en la habitación, siempre estuvo ahí también, en la relación de Diego Pardo con la oposición. Y mira que esto, cuando le sucede a uno, cuando le sucede a otro, es bueno escucharlo, porque aquí se han acusado unos y otros de haber abusado de este instrumento. Tú tienes la contabilidad. ¿Cuántos son los ministros que han sido acusados constitucionalmente en esta administración del presidente Boric? Son 9 autoridades de gobierno, porque está, por ejemplo, el delegado Durán también. Ah, también, que no es ministro. Claro. 9 autoridades. 9 autoridades. Sin contar los ministros de corte. Sí, ya, claro, que eso, digamos, no podríamos atribuírselo al Ejecutivo. Exactamente, claro. un poder autónomo. Entonces, digamos, de autoridades ejecutivas, 9, y de hecho ninguna ha prosperado. Ninguna Todas prosperado. han sido rechazadas. ¿Quieres que te diga cuáles? Dale, para recordarle. Iquia Siches, Ya. Giorgio Jackson, Ya. Marcela Ríos, Marco Antonio Ávila, Carlos Montes, Carolina Toá, Maya Fernández, Gonzalo Durán. Todos ellos, mire. ¿Por qué hago esa pregunta y lo traigo a colación? Porque en el gobierno de Sebastián Piñera enfrentó 11 acusaciones constitucionales contra sus ministros durante sus 2 mandatos, de los cuales 10 fueron durante su segundo gobierno, 10. Uno en la primera administración, 10 en la segunda, donde destacó la más importante, sin duda, fue la del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien fue destituido por su responsabilidad política por lo sucedido durante el estallido social, cuando él ya, como en el caso de Pardo, también estaba en la misma condición. Claro, ya había no dejado era el cargo. ministro, ya había dejado Exacto. el cargo. Pero se le hizo asumir de todas maneras la responsabilidad política en una acusación constitucional luego de haber cesado en su cargo. Y no te olvides la propia acusación contra el presidente Piñera. Ah, bueno, además. Y Giorgio Jackson manejando y al diputado Naranjo hablando, ¿cuánto? 17 horas para que alcanzara a llegar porque tenía que salir de la cuarentena por COVID. Entonces, ¿por qué lo traemos a colación? Porque 9 acá, 10 en el otro, 11 en 2 periodos, 10 en el último. ¿Se trata de un récord? ¿Quién rompe el récord? Dice uno. Ya, ok. Todos han tenido argumentos que han tirado a la mesa, que ha sido muy grave el actuar de no sé qué cosa, que la responsabilidad política no se ha asumido, bla, 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 y las argumentaciones que siempre se presentan y que es parte de la política. Lo que yo digo es que de aquí adelante, ¿qué va a suceder? Porque si fueron 10 en la anterior administración, 9 ahora, estamos a una de que queden iguales. En la próxima administración, sea cual sea el color político, y peor todavía si hay un cambio de signo político, quiere decir que, la vez pasada me presentaste nueva, así que ahora vamos a ir contra todo y vamos a seguir en esta cosa utilizando las acusaciones constitucionales, no porque no se puede usar si está en nuestra constitución, no se trata de eso, sino de sobreutilizarla. No es que queramos tampoco que se apruebe que se hubiera aprobado, sino que no que estemos llamando a que cuando se hagan se aprueban, sino que no será un exceso que en total en los últimos 8 años hemos tenido 21 acusaciones constitucionales, sin contar, porque queda ahora la del ministro de la Corte, Diego Simpertigue, las otras que sí se han aprobado en el caso del Poder Judicial. Pero porque ayer lo hablábamos con la Paula Comandari, es mucho tiempo el que consume estas acusaciones constitucionales. O sea, el ministro del Interior en los últimos días estuvo bastante dedicado a la defensa de el exministro Pardo, y además crispa mucho en los ambientes. Claro. Adentro del Congreso. Y el Congreso también está ocupando muchas horas, hombre y mujer, en vez de estar legislando en estas acusaciones. Porque tiene, para explicarlo bien y cerrar un poco el punto, ¿no? Tiene el dulce esto, el incentivo. El incentivo, el dulce, ¿cuál es? El asesinato político de una figura por 5 años, entre comillas, la muerte política, no el asesinato, la muerte política, para que suene, se entiende que es una exageración. Pero al prosperar una acusación constitucional, tú le infringes una derrota política al otro sector muy grande, dependiendo de la persona que sea. En el caso de Chadwick, por ejemplo, el hombre más fuerte de la administración de Sebastián Piñera, 5 años sin poder ejercer ningún cargo. O sea, lo sacas de la arena política. Lo que llamamos un animal político. Exacto, y sacas al principal referente del piñerismo, por ejemplo, en ese caso, que era distinto a lo de Pardo. Y Pardo, de hecho, de alguna manera lo dijo en su defensa. Yo no tengo ambiciones políticas, decía. Yo quiero seguir haciendo clases nada más, dijo.
Yo no, por favor, no me castiguen políticamente de esa manera, porque no voy a poder hacer clase en la universidad, que es lo que yo siempre he hecho toda mi vida. Aquí estoy como de paso en la política. Claro, como decía el ministro Cordero ayer, que nos entrevistamos, que Diego Pardo era alguien que estaba como en préstamo en la política. Claro. Entonces, insisto, la acusación constitucional es un instrumento que a mi modo de ver es muy válido, es muy grave acusar constitucionalmente a alguien de violar la Constitución. Por lo tanto, tiene que ser muy meditado, muy en regla lo que se hace, muy grave para juntar ambas cosas, y no puede ser, insisto, el objetivo político o el dulce que hay al final de eliminar a un adversario político por 5 años, que sea como el incentivo final para infligirle una derrota sencillamente política al adversario. Y lo último, es que también además empieza a subir el costo de estar en política. O sea, como los incentivos para estar en política, si a lo que te expones es cada vez que hay un problema, terminar acusado constitucionalmente, corriendo el riesgo de quedar inhabilitado políticamente, bueno, uno se lo empieza a pensar más si quiere estar en política o no. En Conexión Tele 13, el protagonista del día. Continúan los coletazos que dejó la reunión entre el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle y el candidato José Antonio Kast. A raíz del encuentro, la Directiva Nacional de la Democracia Cristiana anunció que va a recurrir al Tribunal Supremo para que defina el futuro de Eduardo Frei en el partido. Tras una reunión extraordinaria de la mesa de la DC, la secretaria general del partido, Alejandra Kraus, dijo que el encuentro entre el exmandatario y Kast constituye una conducta que reviste la mayor gravedad y que esperan que el tribunal aplique las más altas medidas disciplinarias. Además, agregó que no es un hecho aislado porque el expresidente apoyó opciones contrarias a las de su partido en los últimos 2 procesos constitucionales. Otorgó apoyo indirecto a la candidatura del Partido Republicano el ultraderechista José Antonio Kast. Dicha posición no representa ni interpreta la postura del partido ni de sus organismos. Él representa un proyecto político de extrema derecha, contrario a los valores históricos de nuestro partido, al respeto irrestricto de los derechos humanos. Por su parte, el presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huanchumilla, dijo que cualquier militante, independiente de los cargos que haya ejercido, debe someterse a las normas partidarias. Aseguró que mientras más altas hayan sido sus responsabilidades, más obligación tiene de cumplir las reglas. Estamos frente a hechos graves. Y frente a eso, la pregunta es, ¿nosotros deberíamos quedarnos callados? La pregunta es, ¿nosotros deberíamos aceptar eso? La pregunta es, ¿que alguien por el hecho de haber sido presidente de la República puede hacer lo que quiera con su partido? ¿O él está sometido, al igual que cualquier militante, al cumplimiento de sus deberes? Entonces, como directiva nacional debemos respetarnos a nosotros mismos. Y debemos respetar a los miles de militantes a lo largo del país. Y el dirigente histórico de la DC, Andrés Saldívar, fue enfático en señalar en entrevista con El Mostrador que el exmandatario no llamó a votar por Kast en ninguna parte, sino que solo dijo que tiene coincidencias. Claro, es una manera de salir jugando para adelante, ¿no? Eso es cierto, y puede ser un argumento ante, si quiere defenderse y tiene ese propósito, veremos, ante el Tribunal Supremo, para no ser eventualmente expulsado del partido, expulsar a Frei del partido es muy fuerte, es de un simbolismo enorme. Entonces, esto último de que no llamó a votar es cierto, pero también uno sabe que estamos hablando aquí de política, y sacarse la foto y decir que tienes coincidencia, tú sabes lo que significa. Pero si vamos a lo estricto, efectivamente es un argumento. Si lo acusan de que llamó a votar, yo no, búsquenme, muéstrenme donde dice que yo llamé a votar, díganme, sáquenme la palabra, búsquenme el texto, el audio donde yo dije eso. No es así. Ahora, uno escucha las declaraciones de la directiva y como que se siente que tienen ganas de expulsarlo. Pero claro, es que hay mucho dolor. Están muy resentidos. Esto fue un batacazo. José Antonio Kast hizo un golazo.
O sea, te puede gustar o no gustar, qué sé yo, te puedes tener la opinión que quieras, que considerar que el expresidente Frei está en su derecho de hacer lo que quiera, o que cometió una atrocidad, dependiendo de la vereda política donde uno quiera verlo. Pero desde el punto de vista de la movida política, fue un golazo lo que hizo, consiguió la foto. Y no fue un trabajo de la última semana. Claro. Fue un trabajo que se hizo con tiempo y paciencia. Se viene trabajando en esto hace un tiempo ya. Y resulta que, bueno, ahora lo tiene que ver el Tribunal Supremo. Ahí son 10 militantes los que están ahí. Matías Valdés, María Constanza Tovar, Luis Eduardo Taller, Sebastián Yantén, Marcela Carrasco, Octavio Orellano, Óscar Osorio, Héctor Ruiz, Enrique Aguirre. Ellos tienen que decidir con estos antecedentes en qué situación queda el expresidente Frei, que igual después de que pasó todo esto, apenas se conoció ayer la noticia de que se había reunido con José Antonio Kast, se subió a un avión y se fue a China. Así que probablemente ni siquiera se está enterando de la discusión que hay en este momento. Es que eso también es, iba a decir, divertido. No, que le coloca condimento al tema. Porque a dónde viaja y de qué es un enlace comercial designado hace mucho tiempo y cumple funciones el expresidente Frei al respecto con China, donde lo adoran en China, tiene excelentes relaciones y, bueno, China es un país regido por un partido comunista, donde claramente no hay democracia, o al menos de la democracia como la conocemos occidentalmente, pero todos sabemos que a China nosotros tenemos una relación que es nuestro socio económico y por lo tanto ahí hay cuestiones que medían que uno tiene que colocar en la balanza, pero da igual, porque el comercio es una cosa, dicen, y hay que, en beneficio de los países, a veces comerse sapos, de acuerdo, pero si el argumento es que aquí no votas porque una candidata comunista y por lo tanto no puede estar como en el mismo lado, igual es un elemento a la mesa, al menos para considerarlo. Me parece que Alejandra Kraus lo mencionó, dijo, bueno, ya que se fue a China comunista, a lo mejor cambia de opinión. Bueno, hay que decir también que el PC apoyó a Frei en algún momento en su aventura política también. Entonces, pues, también se lo sacan en cara. Sí, eso, por ejemplo, en redes sociales, eso aparece mucho. Como las imágenes cuando Eduardo Frei contó con el apoyo del Partido Comunista, o pidió el apoyo del Partido Comunista para ganar su propia elección. Y otra cosa que aparece también en redes sociales ahora y que hay que contextualizarlo un poco, que queda a su criterio, qué es lo que se quiso decir en su momento, es que le sacan en cara algo que ya es mucho más personal, que es eventualmente la postura que había tenido José Antonio Kast respecto de la investigación de la muerte de su padre, el expresidente Eduardo Frei Montalva, que recordemos, la familia Frei llevó adelante la investigación con el juez de Madrid y todo aquello, hubo procesado, después tuvieron traspié respecto de si fue asesinado o no fue asesinado, toda una historia que lleva tantos años, y José Antonio Kast, el 30 de enero del 2019, lo que tuiteó fue lo siguiente: Frei Montalva enfrentó a la Unidad Popular, apoyó derrocamiento de Allende y valoró el rol de las Fuerzas Armadas en la recuperación del orden institucional. Si fue asesinado, sería un grave hecho en la historia de Chile, pero esperemos resolución de una corte imparcial antes de emitir juicios, dijo José Antonio Kast. Se lo han recordado también hoy día los actores políticos, dando cuenta de si ese tuit era poner o no era poner en duda lo obrado por la justicia hasta ese instante. Bueno, Eduardo Frei ya tiene sus buenos años de experiencia política, así que supongo que habrá sopesado todo esto antes de tomar la decisión que no fue improvisada. Lo vamos a estar conversando luego también en la visión de Ascanio Cavallo en el próximo bloque.